Ok, ¿todos me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok, pues buenos días. Otra vez me da gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues vamos a continuar el estudio en el libro de Corintios y hoy vamos a empezar con el capítulo 6. Y la fracción que yo voy a tomar es del versículo 1 al 11, pero sí está un poco largo, entonces hoy vamos a abarcar, yo espero, la mitad y el siguiente domingo terminamos en el 11. Entonces, eh, la semana pasada Mario terminó el capítulo 5, pero pues vamos a tomar como las ideas principales del 5. Y pues se trataba, es un capítulo que habla acerca de inmoralidad entre un hombre y la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Y Pablo empieza esta carta diciendo, me cuesta creerlo. O sea, para Pablo era algo insólito que dentro de la iglesia se permitiera este tipo de casos de inmoralidad, pues ya de índole sexual. Y pues también María nos mencionaba, no se dice si es si el papá de este hombre ya había muerto o si ya se había divorciado de su mujer y pues ya no era tanto su madrastra, sino ya era una mujer libre, entre comillas, y por eso podía tener una relación con este hombre, pero a Pablo le cuesta trabajo creer que esto se esté dando y que se permita y que nadie haga nada para resolverlo y pues para darle fin a esta situación dentro de la iglesia. Entonces Mario también nos mencionaba que este capítulo se reforzaba o tenía las instrucciones necesarias en Mateo 18 del 15 al 20, en donde este libro, pues en la boca ya de Jesús, les dice Jesús a los miembros de la iglesia, si tienen algún problema entre ustedes, háblenlo en privado. Si uno de ustedes tiene un problema con otro creyente, otro miembro de la iglesia, pues sí, resuélvanlo en privado. Si esta persona no cambia, no entiende que pues se le está haciendo una corrección en amor en Cristo, lleven a dos o más testigos para que también este hermano ya pueda regresar al buen camino. Y si aún así no logra entender, pues llévenlo ya al frente de la iglesia para que pues los líderes o pues sí las autoridades pertinentes dentro de la iglesia pues ya tomen cartas en el asunto. Eso es lo que les está diciendo Jesús, este, pues a la congregación. Y ya si de plano no entiende, pues cuál es la acción a tomar, expulsar a este miembro de la iglesia, porque ya ni siquiera se podría decir que es un hermano, sino que ya está esa naturaleza pecaminosa dentro de la iglesia, pues va a provocar destrucción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Expulsar. También después de, cuando terminamos de hablar de Mateo 18, regresamos otra vez a 1 Corintios 5 y Mario nos hablaba de una vieja levadura. ¿Qué es la levadura? Pues es, en términos de repostería, es un tipo de hongo que leuda la masa. ¿Y qué es leudar? Esponjar o hacer más grande esa masa. Y pues cualquiera diría, oye, pues está bien, ¿no? Se hace más masa, pero aquí el término levadura está haciendo alusión hacia el pecado. Entonces, cuando en el Éxodo van a salir los israelitas de Egipto, ¿cuál es la instrucción que tienen? Comer pan sin levadura. Entonces, están haciendo alusión al pecado. Entonces, esta vieja levadura, pues tiene que ser desechada. Deben de empezar a la masa que está dentro de la iglesia pues debe ser nueva, debe ser limpia, entonces desháganse de esa vieja levadura. Y el final del capítulo 5, siento yo que el versículo 11 y el 13 son como los más fuertes, los más determinantes, porque el 11, aquí estoy haciendo una paráfrasis, en donde Pablo les dice a los corintios, no se relacionen con los que afirmen ser creyentes. O sea, ese es un mandato y es una prohibición de que les dice, o sea, de plano, ni se sienten a comer
con estas personas que afirman ser creyentes y que se entregan al pecado, ya sea de índole sexual o idolatría, que sean avaros, borrachos, estafadores, que insulten, o sea, no, ya expúlsenlos, trátenlos como paganos porque solamente van a contaminar al resto de la iglesia. Y el versículo 13 igual Pablo les dice, a mí no nos toca a nosotros juzgar a los de afuera, Dios va a juzgar a los de afuera. ¿Y cuál es la tarea interna de la iglesia? Es quitar al malvado de entre ustedes. Y también Mario nos mencionaba que hay una palabra que se utiliza para mencionar a estas personas y es perverso. Entonces, estas personas ya lo están haciendo a propósito, por así decirlo, ya no entienden que el pecado ya los está consumiendo y que hasta, pues sí, se están llevando a más personas, están contaminando a la congregación en general. Entonces, de eso trata el capítulo 5. El capítulo 5, Pablo está explicando cómo debe actuar la congregación en cuanto al pecado o a la inmoralidad. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 6. Aquí es donde Pablo les dice a los corintios cómo debe actuar la congregación, con problemas de pues menor importancia o de menor impacto negativo, pero que aún así a veces los cristianos no sabemos cómo actuar. Entonces, si alguno de ustedes me puede ayudar a leer el versículo 1, por favor. ¿Osa alguno de alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ok. Aquí, esta versión es la Reina Valera, pero aquí vamos a empezar a resaltar como algunas palabras clave. Entonces, la primera palabra que, pues, con la que empieza es una pregunta. Pablo empieza preguntándoles, ¿cómo se atreven? ¿Cómo alguno de ustedes se atreve? Aquí osa, cuando tiene algo en contra de otro. Entonces también otra palabra importante en este primer versículo es algo. ¿Cómo podemos interpretar esta palabra algo como una acción, un acto, juicio, problema, dificultad, negocio o transacción? O sea, la palabra en griega que se utiliza y que significa algo puede tener estos contextos. Pero también otra palabra, la palabra que sigue, que significa, que es contra, o sea, no estamos hablando de algo positivo, sino algo que está causando conflicto. Entonces Pablo se pregunta, ¿cómo es que alguno de ustedes se atreve a tener un conflicto contra otro? Entonces igual, esta palabra otro, el libro quiere saber pues qué tipo de personas son las que tienen este conflicto que los provoca tener que ir a juicio. O sea, esta primera parte hasta ir a juicio del primer versículo queremos saber de quién está hablando. Los corintios, como se regían por el gobierno griego y romano, para ellos era muy común pues vivir en juicios, vivir en litigio. ¿Y qué significa la palabra litigio? Pues busqué la definición y significa enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio por diferencia de opiniones o de intereses. Entonces, si dos corintios estaban uno en contra del otro, fácil, iban ante una corte, ante un tribunal, porque era muy normal, era culturalmente normal ir a juicios, siempre. Entonces, lo que
Pablo en este versículo está preguntando no es tanto el hecho de ir al juicio, porque para él, para este pueblo era normal, sino era tener algo uno en contra del otro. Entonces, los corintios cuando estaban en desacuerdo, pues se presentaban ante un tribunal del gobierno romano o griego y pues ahí arreglaban la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto era entre un creyente y un no creyente, un injusto, un incrédulo? Ahí, ¿a qué corte tendrían que acudir? Si iban a la corte del gobierno romano o griego, pues le iban a dar preferencia a un corinto propio del pueblo, ¿no? Ahí el creyente, si se prestaba a este tipo pues sí, de arreglos en el tribunal incrédulo, pues llevaba las de perder de cierta manera porque iba a dar mal testimonio de la iglesia. Aquí van a decir, oye, ¿cómo es que tienes un problema con un creyente? ¿Qué no se supone que ellos son pues más amables, más sabios, etcétera? Ahí el primer paso que el creyente tuviera que hacer, pues sería ser como más prudente para no caer en conflictos con alguien incrédulo. Y si el creyente le decía al incrédulo, oye, pues vamos a arreglar nuestro conflicto en la iglesia, pues ahí también el no creyente pues no se iba a prestar a ir delante de la iglesia ante un tribunal religioso, de cierta forma, pues porque él también no iba a entender pues las políticas internas de una iglesia o las maneras de arreglar estos conflictos. Entonces, volvemos a lo mismo. Pablo dice, pues sí, dentro de la iglesia sí va a haber conflictos. A lo mejor unos van a decir, oye, pues es que yo no quiero que el culto sea a las 10, quiero que sea a las 12. Oye, es que a mí no me gusta este tipo de alabanzas, yo prefiero con otros instrumentos, ¿no? Cualquier tipo de desacuerdo interno en la iglesia también se puede arreglar mediante un juicio, pero no un tribunal pues de gobierno fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Pues lo que acabamos de leer de Mateo 18, del 15 al 20, ¿no? Si tienen un desacuerdo, arreglenlo de manera privada, si no, lleven a unos testigos, si no, escálenlo ya a la iglesia en general, y si no, pues es la expulsión. Entonces, también lo importante del versículo 1 es delante de los injustos. O sea, Pablo le dice a los creyentes, es que no tienen por qué ir aquí. La respuesta está aquí adentro porque está sustentado en Mateo 18 del 15 al 20. El versículo 20, como nos decía Mario, no se refiere a oración, sino se refiere a que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de ellos. Está en medio de ellos para avalar las decisiones en cuanto a disciplina, en cuanto a expulsión, en cuanto a crecimiento espiritual. Entonces, no necesitan ir aquí. La respuesta está internamente en la iglesia porque la iglesia está facultada para tomar este tipo de decisiones. Entonces, eso es en cuanto al versículo 1. ¿Alguien que me ayude a leer el versículo 2, por favor? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nuevamente, otra pregunta. Pablo no entiende por qué están tomando este tipo de decisiones. Dice, ¿o no sabéis? O sea, esta es una pregunta con un contexto sarcástico. Y la primera palabra que quiero resaltar es santos. Él está hablando en plural, no está poniendo una limitante en cuanto a que solo una parte de los santos. Y pues recordemos que santo quiere decir apartado para Dios. Entonces él está involucrando a todo el cuerpo, no está diciendo solo la mitad de la iglesia puede participar o solo los que lleven más de 10 años como miembros constantes de la iglesia pueden participar. No, él está diciendo que a todos, él está hablando en plural, han de juzgar al mundo. Y pues a mí la palabra que me llamó la atención de este versículo es juzgar. Así que busqué la definición de juzgar y significa deliberar. ¿Quién va a deliberar? Un juez. Un juez, un tribunal o una autoridad
y esta deliberación va a ser acerca de un asunto o acciones de una persona y va a emitir una sentencia. Entonces, Pablo les está diciendo a todos los santos que tienen la capacidad de juzgar. Y este juicio es para deliberar. ¿Y qué significa deliberar? Es reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y contras y los motivos por los que se toma dicha decisión. Entonces, como vemos aquí, hay un juez que está evaluando pros y contras, que está reflexionando detenidamente, o sea, no nada más porque dice, pues yo ya llevo 20 años en la iglesia y pues aquí lo que yo decido es la decisión final. No, se toma un tiempo para determinar cuál es la decisión correcta y después de hacer esta deliberación, ahora sí, se emite la sentencia. ¿Y qué quiere decir sentencia? Es una resolución de un juez o tribunal con la cual se concluye un juicio o proceso. Entonces, es una serie de pasos. Esta tarea de juzgar al mundo es una tarea con responsabilidad y con compromiso. Entonces, una vez que este juez emite la sentencia, ahí acaba el juicio, pero debe ser una sentencia pues justa, coherente y responsable. Pero, insisto, parece que los corintios no saben. O sea, Pablo primero les pregunta, ¿o no sabéis? ¿Acaso esto es algo nuevo para ustedes? Si se supone que viven en un gobierno, en un pueblo que somete a todo a litigio, ¿cómo es que no saben esto? Ahora dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, los santos, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Esto también se sustenta en Mateo 19:28. Entonces, alguien que tenga su Biblia a la mano nos puede leer este versículo, por favor. Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo dice Jesús a sus apóstoles y pues Pablo está como ampliando esta oferta a todos los santos. Y también alguien más que nos ayude, por favor, con Lucas 22:28 al 30. O si quieres tú, Mario, que ya tienes tu Biblia. Yo, si quieres yo. Bueno. Dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, como les decía, es un compromiso, una tarea y pues es algo que ya está como predicho, que los santos vamos a tener esa capacidad de juzgar, porque también esta parte de ande habla de un futuro, habla de algo potencial, algo que vamos a llegar a ser algún día, si no es que, bueno, en ese momento los corintios no lo sabían, pero ya está como, pues sí, diseñado esta vida de santidad para tener la capacidad después de poder juzgar. Y como les acabo de mencionar, son estos tres, pues sí, pasos. Dice que terminará en 10 minutos la clase, Mario. ¿Está correcto? Bueno. Sí, Mari, perdón, en 10 minutos se cierra. Si quieres terminar en unos 7, 8 minutos y guardamos la grabación. Ok. Entonces, los santos tienen que, pues, de cierta manera, prepararse, actuar de la manera correcta, porque juzgar al mundo, pues, no sé ustedes, pero yo creo que sí es una responsabilidad muy grande. Tenemos que deliberar y pues va a haber una sentencia por parte de los santos.
Entonces, esto de juzgar al mundo, o sea, si partimos de esto, de la magnitud que es juzgar al mundo, nuevamente pregunta, ¿acaso sois indignos? Y en otras versiones dice incompetentes. Y también dice Pablo, ¿por qué se sienten incompetentes para juzgar cosas muy pequeñas? Y esta palabra pequeñas, en otras traducciones encontré que Pablo utiliza la palabra micros, o sea, algo sumamente pequeño, algo insignificante. Entonces, ¿cómo es que si tenemos la capacidad para juzgar al mundo, los corintios se están ahogando en un vaso de agua y dicen, ay, no sé cómo actuar para juzgar algo de este tamañito, si potencialmente vamos a poder juzgar al mundo? Entonces, Pablo ahí se está preguntando, si no saben y aparte se sienten incapaces de poder juzgar, y pues los corintios así se sentían, ¿no? Como perdidos, confundidos, como que no, pues no, era una información nueva para ellos en cuanto a la capacidad y el compromiso de ser jueces, de poder sentarse con Jesús o con alguna autoridad dentro de la iglesia y poder tomar decisiones pues contundentes, fuertes y reflexionar, y pues sobre todo sabiendo que ya tenían la información que se nos menciona en Mateo 18. Entonces, para que no nos gane el tiempo, si alguien tiene dudas, comentarios, los podemos abordar ahorita. No, creo que no. Sí, solamente, bueno, de aquí, como la conclusión que podemos ir tomando apenas de estos 2 versículos, es que como cristianos tenemos al Espíritu Santo y la mente de Cristo. Entonces a Pablo le parecía un poco contradictorio o incluso tonto ver que ellos acudieran a aquellos que no poseen esta sabiduría de Dios, si internamente la iglesia la tiene. O sea, debemos de acudir a las escrituras, a los líderes que ya han sido puestos en las iglesias, y pues la sabiduría de Dios es la que va a guiar dichas decisiones. Y continuaremos el siguiente domingo. Excelente, Mari, muchas gracias. Sí, lo que estás mencionando es bien importante, es recalcar lo que ya Pablo ha estado diciendo en los capítulos anteriores, de que nosotros como cristianos, ¿qué necesidad tenemos de ir y presentar nuestros problemas ante el resto del mundo? Pero uno podría decir, oye, pero es que esa persona legalmente sí me afectó. Es decir, me pidió dinero prestado y no me pagó. Esa persona, pues se dice ser cristiana, es mi jefe, pero no me ha dado lo que me merezco por mi salario. Esa persona me dijo que me iba a regresar algo que tomó de mí sin mi permiso y no lo ha hecho. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, aquí el cristiano debe tener la facultad de juzgar eso y no estar exponiendo esos problemas al mundo, porque si no el mundo va a decir, pues no que muy hermanitos, no que muy cristianos. Estaba escuchando un sermón de MacArthur sobre el tema y él estaba diciendo que cuando un cristiano se cree dueño de lo que tiene, es decir, piensa que el dinero es mío, el carro es mío, la ropa que me quitaste es mía, esto que tomaste de mí es mío. Entonces se dan cuenta de que empiezan los problemas, mientras que si recordamos que todo lo que tenemos es de Dios, pues no vamos a tener problema en que cambie de dueño. Si alguien quiere algo que nosotros tenemos con tanto deseo, con tantas ganas, con tanta envidia, pues sería mejor perderlo. Y entonces recordar las palabras que Jesús decía en el Sermón del Monte. Si alguien te dice que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Y si alguien te quita tu capa, dale también tu túnica. Y si alguien toma de ti prestado, dile que le vas a dar más. Entonces, esa debe ser la actitud del cristiano. De decir, si voy a irme a pleito con mi hermano o con mi hermana, pues mejor pierdo lo que tengo, pierdo esas cosas muy pequeñas porque al final Dios es el dueño. Entonces, este pasaje se complementa muy bien con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Imagínense nada más que alguien les robara algo muy preciado, que alguien les robara su carro y que le pudieran decir, ay, sí, ¿cómo te cayó mi carro? Pues ¿no te gustaría tener el otro también? Esa es una actitud como que solamente los cristianos podrían tener porque entienden que todo lo que tenemos es de Dios.
Entonces, para la otra semana nos puede ayudar mucho echarle una repasada al Sermón del Monte, a lo que Jesús dijo y que no entendemos a veces la ley de la no resistencia. Eso va muy relacionado con lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, muchas gracias, Marisol, por tu clase. Y pues como dijiste, cada vez se va haciendo más profundo lo que estamos viendo en Corintios. Y pues el otro domingo, si Dios nos permite, seguiremos con 1 Corintios 6. ¿Alguna Sí. duda hasta aquí, chicos y chicas? No. Muy bien. Entonces, para dentro de una semana, primero Dios, échenle también una repasadita a este pasaje, 1 Corintios 6, 1 al 11, y el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Ok. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? Johnny, ¿tú qué tantas ganas tienes? ¿Nos quieres despedir en oración, por favor? Sí, está bien. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde, gracias por la clase que nos permitiste tener. Señor, muchas gracias porque pues a través de estas clases, Señor, nos dices qué quieres para nosotros. Gracias por la vida de Marisol, que en esta tarde nos dio la clase, Señor. Por favor, bendice a todos los jóvenes que se pudieron conectar y a los que no también. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias, Johnny.